Hoy este día la palabra que quiero traerles a ustedes se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 4. Quiero que vayan conmigo a la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Filipos. Capítulo 4, versículo 4 dice de la siguiente manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. Lo primero que quiero destacar de este versículo es la primera palabra en forma casi como de exclamación: regocijados, regocijados. Lo primero que podemos notar aquí es que el verbo para estar feliz en el griego, acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero el verbo está conjugado en la forma de imperativo. Es decir, Pablo no nos está dando una sugerencia, un consejo, una charla motivacional para ver si logra animar a nuestros espíritus. No, es un mandato: regocijaos, regocíjense, alégrense. El ser feliz, y esto va a sonar un poquito contraintuitivo, pero el ser feliz es un deber del cristiano. El ser feliz, el regocijarse, es un deber, es un mandato, no es una opción. El regocijarse no es una opción. Ahora, sé lo que muchos dirían, pero ¿cómo es esto posible? Jamás, esto es ridículo, esto es absurdo. Hay muchos factores que influyen en nuestro estado de ánimo que simplemente no podemos controlarlos todos. No somos robots, no somos autómatas que podemos fácilmente presionar el botón para ser feliz. Y obviamente esta es la forma que pensamos muchos, aún dentro de la iglesia, acerca del gozo. Pensamos que el gozo es algo que nos pasa y no es algo que nosotros controlamos, es algo que pasivamente viene a nuestras vidas y no es algo que nosotros de una manera deliberada, reflexiva, causamos en nosotros mismos. El gozo es algo que nos pasa, no es algo que nosotros producimos. Pero aquí es donde viene el resto del pasaje: regocijados en el Señor siempre. Y aquí está la clave: en el Señor siempre. R.C. Sproul lo ponía de esta manera: el mandamiento de regocijarse siempre se puede obedecer incluso en medio de conflictos, adversidades y privaciones, porque el gozo no descansa en circunstancias favorables, sino en el Señor. Y aquí es donde está la clave. Es un mandato a regocijarse siempre en el Señor. Es aquí donde nosotros podemos entonces tener la seguridad y la facultad para regocijarnos siempre en el Señor. Esta es la clave para vivir una vida realmente satisfecha, realmente feliz, realmente plena. Estar en el Señor. Si estamos en el Señor, aún en nuestros momentos de mayor angustia, donde sentimos que nuestro mundo externo se está hundiendo, podemos mirar hacia adentro de nosotros mismos, es decir, al depósito que tenemos de Dios, que es su Espíritu Santo, y encontraremos un río inagotable de alegría, de gozo y de paz, cuales sean que sean nuestras circunstancias externas y presentes. Acuérdense lo que Jesús le dice a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Juan capítulo 4, versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ahora, obviamente no estaba hablando de una sed física. Todos, incluyendo aquellos que estamos en el Señor y tenemos el Espíritu Santo, todos los días necesitamos beber de nuevo. Obviamente le estaba hablando de una agua interna, de algo del alma, sigue diciendo, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto es lo que encontramos en el Señor. Encontramos en él un río inagotable de alegría y de gozo y de paz, cuales sean que sean nuestras circunstancias externas. Y por eso es que podemos cumplir con el mandato que vemos aquí de parte del apóstol Pablo, de regocijarnos siempre. ¿Y por qué podemos regocijarnos siempre? Porque en el Señor siempre podemos encontrar gozo, siempre podemos encontrar
paz, siempre podemos encontrar fortaleza. De hecho, nosotros los cristianos, y aquí es algo bien importante que creo que tenemos que entender, nosotros los cristianos, los que estamos en el Señor, deberíamos ser más cuidadosos y más cautelosos cuando todo está bien, cuando todas las cosas están a nuestro favor, cuando todas las cosas están yendo como queremos que vayan. Dinero en el banco, clientes en el negocio, salud en el cuerpo, muchos amigos y admiración del mundo. Es aquí cuando realmente tenemos que cuidarnos aún más de no poner otra base, de no quitar a Cristo como la base de nuestro gozo, como la fuente de nuestra alegría, de nuestra paz, de nuestra seguridad para vivir confiadamente en este mundo. Es mayor la tentación cuando estamos en bien, es mayor la tentación cuando todo nos va bien, cuando todo está a nuestro favor, cuando todo encaja como queríamos que encajara, cuando corremos el mayor riesgo de comenzar a quitar a Cristo como la fuente única e inagotable de nuestra alegría y nuestra paz. Por eso, en parte, deberíamos darle gracias a Dios por las pruebas y las aflicciones, ya que las aflicciones son mejores instrumentos de la misericordia divina para perfeccionarnos en la fe y en una verdadera dependencia total de Dios. Vuelvo a repetir eso. Es decir, las aflicciones y las pruebas, el dolor y el sufrimiento son mejores instrumentos de la misericordia divina para que Dios, por medio de ellos, perfeccione nuestros corazones en la fe y en una total dependencia de Él, de su providencia, de su soberanía y de su perfecta voluntad para con nosotros y con toda la creación. Quiero llevarlos a otro pasaje que para enseñarles una pequeña tensión que resulta aquí, o una pequeña, un pequeño contraste que resulta aquí del diario vivir cristiano, y se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. El apóstol Pedro escribe en su primera carta: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Otra vez vemos esta misma palabra, regocijados, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con una gran alegría. Vuelvo a leer este pasaje, se encuentra en 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijados, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Ahora, yo no sé si lo pudieron notar, pero quiero que vean esto conmigo. Nótese, en un sentido temporal, terrenal, actual, en esta tierra, tenemos que regocijarnos en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio del padecimiento, para que después, en un tiempo futuro, en otro sentido eterno y celestial, podamos regocijarnos con gran alegría. No sé si vieron esto una vez más, en un sentido temporal, presente, en esta vida terrenal, tenemos que regocijarnos en medio del dolor, o mejor dicho, a pesar del dolor, para que después, en un futuro, según la perfecta voluntad de Dios, podamos regocijarnos con gran alegría en un sentido eterno y celestial. ¿Qué significa esto? Hay dos tipos de gozo, hay dos tipos de alegría. Bueno, déjeme ponerlo de esta manera. En cierta manera sí hay dos tipos de gozo. Está el físico, está el sensual, y cuando hablo de sensual estoy hablando cuya base son los sentidos, olfato, el gusto, etcétera, ¿verdad? Hay un gozo físico, corporal, sensual, pero también hay otro gozo espiritual, reflexivo, deliberado, interno. Somos llamados a regocijarnos siempre en el Señor con este segundo tipo de gozo que nace del corazón regenerado por el Espíritu y de una mente renovada por la palabra de Dios. Sin embargo, como bien nos advierte el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 al 14,
No nos sorprendamos cuando somos agitados, cuando somos angustiados y somos afligidos por diversas pruebas como de fuego. Y obviamente el fuego produce dolor. No siempre nuestro cuerpo, nuestro ser exterior, esto corruptible, esto sujeto al pecado, esta carne que está sujeta a la corrupción, a la cual Dios, como dice Romanos 8, ha sujetado toda la creación a vanidad. No siempre nuestra carne, nuestro hombre exterior, se gozará. De hecho, Dios mismo nos dice que Él es quien nos pondrá en la prueba como de fuego para que seamos perfeccionados en fe, obediencia y amor. Sin embargo, es aquí donde tenemos que echar mano del gozo del Señor, este segundo tipo de gozo, el gozo del alma, el gozo que nace de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Y sabemos que uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Otro de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Y entonces podemos internalizar, podemos entrar a ese depósito que Dios ha puesto en nuestros corazones por medio de su Espíritu, para que a pesar de que nuestro hombre exterior nos esté gozando, puede ser que estamos en una prueba de salud, en una prueba, una grave crisis económica, como muchos de nosotros hoy, y en las próximas semanas nos encontraremos en medio de esta pandemia global. Sin embargo, podemos volvernos hacia Jesucristo, podemos encontrar en el Señor, aquellos que estamos en el Señor, una fuente inagotable de gozo y de paz. Y no solo la encontramos, sino que, como nos dice Pablo en Filipenses, es un deber, es un mandato: regocíjense en el Señor, aún en medio de los padecimientos. Y obviamente este gozo proviene de un propio conocimiento de Dios, de quién es Dios, de su carácter. Por ejemplo, quién es Él, cuáles son sus atributos. Él es Dios, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es autosuficiente. Pero también un conocimiento de su perfecta voluntad en nuestras vidas, mejor y perfectamente revelada en la persona de Cristo, su Hijo, en quien podemos ver que la voluntad de Dios, el Padre, ciertamente es buena y agradable para con nosotros. Pablo lo pone, y ojalá que ya hayan entendido ese contraste, de que en cierta medida hay dos tipos de gozos. Está el gozo corporal, físico, sensual, está el gozo interno, espiritual, deliberado, reflexivo del alma, o mejor dicho, que del espíritu. Y es en este gozo en el cual la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a regocijarnos siempre, ¿verdad? Y aun cuando exteriormente, nuestro hombre exterior, de repente no encontramos razones para estar contentos, sino que es adentro en el Señor y en el depósito de Dios en nuestras vidas, por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, que podemos encontrar gozo en medio de la prueba. Pablo lo pone de una manera muy, muy elegante, hermosa, en su carta a los cristianos en Roma. Romanos capítulo 12, versículo 12, dice de la siguiente manera: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Otra versión dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Una vez más, alégrense o regocijados en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, gozosos en la esperanza. Qué lindo versículo, si lo pueden memorizar, Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nótese, nos gozamos en la esperanza, nos gozamos en lo que esperamos y conocemos de Dios. Esta es nuestra firme esperanza, que así como Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, también a su debida hora nos levantará a nosotros, y esto corrupto se vestirá de lo incorrupto, esto corruptible se vestirá de algo glorioso. Estaremos con el Señor siempre. Y es en esa esperanza que nos gozamos. Pero, dice, sufridos en la tribulación, pero sufrimos en lo que por ahora vivimos en este mundo, separados físicamente de Él. Separados físicamente de Él, y por eso es que deseamos estar con Él. Pablo mismo lo decía, no sabía qué escoger, si irse ya con el Señor o quedarse con sus hermanos para seguir perfeccionándonos en la palabra.
Deseamos estar con el Señor porque sabemos que en el mundo encontramos aflicción. Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. No obstante, en medio de esa aflicción podemos regocijarnos en la esperanza. Y es a esta dicotomía, es a este contraste al que me refiero, y es bien importante y menester que nosotros como cristianos entendamos. Y dice, y perseverando en todo tiempo en la oración, que en última instancia es el único vehículo que tenemos de comunicación por medio del Espíritu para con el Padre. Entonces, ¿qué significa todo esto? Lo que Pablo no nos está diciendo, si volvemos a Filipenses capítulo 4, versículo 4, donde dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos, lo que Pablo no nos está diciendo es que nos comportemos de una manera irracional, negando que hay aflicción, negando que estamos enfermos, casi como entrar en un positivismo falso, donde pensamos que si simplemente confesamos las cosas como son, entonces eso no va a empeorar las cosas. Muchas veces me topo con hermanos que están sumamente enfermos y les pregunto, ¿estás padeciendo? Y ellos de un solo se disgustan, y algunos y dicen, no declares eso. No entremos en lo absurdo, no entremos en lo irracional. Claramente la palabra de Dios nos dice una vez tras vez, que estaremos en la prueba, que estaremos en diversas pruebas, ya sea persecución, ya sea enfermedad, ya sea crisis económicas, crisis en la familia, crisis en la iglesia. Y todas esas cosas el Señor obviamente usa y nos agita con ellas para su gloria y para perfeccionarnos en la fe. Entonces no negamos esto. Pablo no nos está diciendo que nos comportemos de una manera irracional, negando estas aflicciones actuales y las molestias corporales que podamos sufrir en esta vida. De hecho, Pablo mismo, si volvemos al capítulo 12 de Romanos, nos exhorta, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Creo que ese es el versículo 15, si no me equivoco, de Romanos 12. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, en un sentido, Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo por medio del apóstol nos está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Pero en otro sentido nos dicen, lloren con los que lloran, o aflíjense con los que se aflijan. ¿Cómo podemos armonizar esto? ¿Cómo podemos entender estas dos aparentes contradicciones? Vuelvo a repetir. Porque Pablo nos está refiriendo, mejor dicho, el Señor nos está refiriendo a de que cuando nos dice regocijados en el Señor siempre, de que nuestro hombre exterior y nuestro mundo exterior siempre estará en paz, siempre habrá calma, sino que a pesar de cualquier cosa que podamos estar viviendo en nuestro hombre exterior, incluyendo nuestros cuerpos que están sujetos a la vanidad, en nuestro hombre interior, en ese depósito del Espíritu Santo, en ese depósito de fe que tenemos en nuestros corazones por medio de Jesucristo, podemos encontrar gozo en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Entonces, en un sentido nos gozamos, pero también en otro sentido nos afligimos. Y no es una contradicción. En un sentido estamos siempre gozosos en el Señor, pero en otro sentido también entendemos que en este mundo seremos afligidos y nos afligimos cuando eso nos sucede, y cuando vemos eso en otros hermanos también nos afligimos con ellos, porque con esto cumplimos el mandato a amarnos el uno al otro. Entonces, una vez más, esto es importante que nosotros entendamos, mantener ese equilibrio donde tampoco no entramos en un absurdo positivismo irracional, donde no podemos entender las pruebas y las tribulaciones y las persecuciones que podemos estar pasando externamente. Pero tampoco no permitimos que esas cosas nos roben el gozo y nos roben la paz y nos hagan desconfiar de la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios en nuestras vidas. Volvamos una vez a Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Lo vuelve a repetir. ¿Y por qué lo vuelve a repetir? Porque es necesario, así es como aprendemos. Me recuerda las palabras
de Moisés en Deuteronomio capítulo 6, donde dice, y repetirás estas palabras a tus hijos estando en la casa, a la entrada, a la salida, cuando te acuestes. Nosotros somos criaturas o somos una especie que aprendemos a través de la repetición. Así aprendemos materias, así aprendemos matemáticas, así aprendemos cómo hablar por medio de la repetición. Bueno, el Señor nos repite de nuevo, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados, para recalcar, para recordarnos, para estresar en nosotros la necesidad de siempre estar plenos, satisfechos, contentos en el Señor, cual sea que sea nuestra situación externa. Y para resumir, quiero llevarlos a Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Creo que este pasaje o estos 5 versículos de una manera muy apropiada lo resume todo lo que acabo de compartirles a ustedes en este breve mensaje. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5 dice de la siguiente manera: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Me detengo ahí. Ese es el conocimiento que tenemos de Dios, que hemos recibido de Dios. Y este conocimiento produce en nosotros, ¿qué? Esperanza. Entendemos que hemos sido, ¿qué? Justificados por la fe. Entendemos que por medio de Cristo hemos sido reconciliados para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que por medio de esta gracia, por medio de este favor divino, nos podemos gloriar en el Señor y podemos esperar en que su perfecta voluntad se está gestando ahora en nuestras vidas, cual sea que sea nuestra situación. Y no solo eso, sino que podemos esperar también en ese glorioso momento cuando Él nos glorificará, y una vez más, y así como Cristo fue levantado de los muertos, también nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Entonces ese es el conocimiento que produce esperanza, que produce gozo y que produce paz. Pero sigue diciendo, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí vemos entonces una vez más esa tensión. Nos gloriamos en las tribulaciones. Una versión en inglés dice, we rejoice in trials or in tribulations. Es decir, nos regocijamos en las tribulaciones, nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí volvemos a ver esa tensión. No significa que nuestro hombre exterior siempre estará contento. De hecho, a veces estaremos en dolor externamente. Sin embargo, en medio de ese dolor y en medio de esa tribulación, en nuestro hombre interior, en ese depósito de fe que nos produce esperanza, en ese depósito de conocimiento que nuestros ojos han sido alumbrados y vemos a Jesucristo por quién es Él y lo que Él está obrando en nuestras vidas, y no solo en nuestras vidas, sino en la creación entera. Eso produce esperanza, y en medio de esa tribulación nos gloriamos en el Señor, nos regocijamos en el Señor. No olviden esto en este tiempo de pandemia, no olviden esto en medio de esta crisis en la cual el mundo entero se encuentra hoy. No nos sorprendamos de estas cosas, sino que al contrario, que estas cosas más bien nos recuerden que nosotros, los que estamos en el Señor, tenemos una fuente inagotable de paz y de gozo que el mundo no tiene, y que eso nos anime no solo a regocijarnos nosotros en el Señor, sino también para darle una llamada a un vecino, para darle una llamada a un ser querido, a un familiar, y usar esta oportunidad para que en medio de la ansiedad, en medio del desánimo, en medio de la incertidumbre que esta crisis ha traído sobre toda la raza humana, nosotros podamos predicar
públicamente, abiertamente, con valentía, la paz y el gozo que solo se encuentra en el Señor. No se encontrará en una buena cuenta de banco con mucho dinero, no se encontrará en mucho prestigio, sino que solo se encuentra en el Señor. Recuérdense esto, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y es nuestra fortaleza en todo tiempo. Y debemos de gozarnos en el Señor siempre. Sí, aún en medio de esta pandemia. Y sabes que déjame decirle una cosa más, y se me viene a mi mente, a mi corazón, Números capítulo 11, cuando después de que Dios, por medio de las tremendas proezas que obró por medio de Moisés, sacó al pueblo de Israel de la servidumbre en Egipto, que estando en el desierto el Señor les mandó maná. El maná es un tipo, es una metáfora de la palabra de Dios. De hecho, Jesús mismo usa el maná para referirse a él mismo diciendo: yo soy el verdadero pan que desciende del cielo. Mi palabra, mi cuerpo, mi sangre, lo que yo tengo, el mensaje que yo tengo que darles, ese es verdadero alimento. Pero si usted mira en el libro de Números capítulo 11, dice que la gente se hastió de comer ese maná, parece ser liviano, y que se quejó y murmuró contra Moisés y contra Dios, y en su disgusto claudicaron y dijeron: en Egipto teníamos pepinos, teníamos alimentos más suculentos, ojalá nos hubiésemos quedado allá. Esto lo encuentras en el libro de Números capítulo 11. Obviamente el Señor trajo su juicio sobre esa generación. Sabemos de una manera tan terrible que toda esa generación, con excepción de Josué y Caleb, entraron a la tierra de gozo, de que fluye leche y miel, la tierra prometida. ¿Y qué quiero decirles con esto y cómo está relacionado con este mensaje de regocijarnos en el Señor siempre, de entender que el gozo del Señor no es una opción nada más, sino que es un mandato a nosotros como cristianos? Sencillo: cuando dejamos de gozarnos en el Señor, cuando dejamos de encontrar gozo en su palabra, en su maná, cuando vemos su palabra y cuando vemos ese depósito que Dios ha puesto en nuestras vidas como la fuente única, inagotable de fe y esperanza en nuestras vidas, vamos a comenzar a claudicar, a maldecir, vamos a comenzar a murmurar, vamos a comenzar, en lugar de que haya agradecimiento en nuestros labios, en lugar de que haya cánticos y himnos de agradecimiento, lo que va a haber es que va a haber murmuración, queja, ansiedad, maldición. Y hermanos, esto lo único que trae es más juicio, esto lo único que trae es más dolor. Así que en este momento yo les animo a ustedes, que termino con esto, yo les animo a ustedes: regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense en el Señor siempre. El Señor nunca falla, nunca ha fallado y nunca fallará. Que Dios los bendiga y que tengan una buena semana.